Hola, buenos días y bienvenidos a Tu Momento Furtebú, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de todo. Hoy vamos a ir a la Feria del Automóvil Eléctrico de Oslo. Nuestro objetivo es ver el Lotus y si podemos conducirlo. Vamos allá y ya os contaremos después qué tal ha ido. Ya estamos de vuelta y objetivo conseguido. La idea era conducir el Lotus y condujimos el Lotus. Nos lo pasamos bastante bien y voy a comentaros las impresiones. Para no hacerlo muy largo, voy a dividir el día en dos vídeos. En el primer vídeo os voy a hablar de los coches que probamos y condujimos, y en el segundo vídeo os hablaré un poco en general de los otros coches que estuvimos viendo y las impresiones que tuvimos de ellos. De los coches hice vídeos muy cortos, principalmente de la parte interior, porque tampoco quería sacar a nadie, y menos niños, que veo bastantes niños, por lo que voy a mostraros primero el pequeño vídeo que he grabado de los coches y después os comentaré mis impresiones personales y lo que pienso acerca de ellos. Y como sorpresa no esperábamos ver al Porsche, pero había un ejemplar de Porsche Taycan que la verdad es estupendo y maravilloso. Ya os comentaré un poco más de esto en el segundo vídeo. Os muestro aquí el esquema de cómo estaba organizada la exposición. La zona de entrada era aquí. En este hangar estaban los coches que posteriormente se probaban, se salía a la calle y se podían probar. Estos de aquí son placas solares y cargadores. Aquí tenemos Boya, muy interesante, hablaremos un poco después de ellos. En esta parte había algunas motos eléctricas, Toyota y Lexus, muy bien, Renault, Mini, Tesla, muy interesante, BMW, realmente un stand muy interesante, una pena que no se pudiesen probar. Esto de aquí son cargadores. Zeekr no los conocía y tampoco me llamaron mucho la atención, por lo que no vi mucho de ellos. NIO muy interesante. Aquí teníamos unos mini eléctricos de competición, curioso verlo. Y en esta parte de aquí teníamos un ID7 y el Porsche Taycan. De este cargador hablaré un poco más después. Aquí tenemos la lista de los asistentes y estos son los coches que se podían conducir. Condujimos el Lotus, este NIO de aquí, Toyota y Lucid Air. Y paso ya a comentar la prueba de los 4 vehículos que condujimos. La prueba se realizaba fuera de los hangares, en un circuito aproximadamente de unos 15-20 minutos, que realmente era muy favorable para los coches eléctricos. Circuito donde se conducía normalmente entre 50 y 60 km/h, perfecto para los eléctricos, pequeño tramo de 80 km/h. La temperatura exterior no jugaba a favor de los eléctricos, teníamos menos 10 grados aproximadamente, y había unos pequeños trozos con hielo, donde se podía ver realmente cómo funcionaba el eléctrico, pero eran trozos muy pequeñitos, básicamente llegando a las rotondas, con lo que tampoco fue una prueba sobre hielo. Las pruebas las hicimos con los 3 primeros coches, junto con un representante de la marca que nos pudo ir dando información que fue muy útil, y el último coche lo probamos solos. Bueno, tenemos aquí el Toyota. El coche es bastante cómodo y además lo acabo de probar y se conduce muy bien. No tiene head-up display, pero esta pantalla queda muy arriba, con lo que es como un head-up display. La pantalla está bien, tiene botones físicos, que son esos de ahí, creo, para la temperatura. Y la verdad es que el coche lo he probado y me ha convencido bastante. Las plazas de atrás, vamos a verlas ahora. El coche está un poco más atrasado de mi posición porque este asiento se hace solo hacia atrás. Y bueno, aquí podemos ver que la postura no está mal y que incluso habiéndose hecho hacia atrás para 1,80, que es lo que yo mido, pues queda un espacio brutal. Esto realmente se hace un poquito más adelante automático cuando se le prende el botón de arranque. Este es el tope de gama. Negro piano, no me gusta, pero la verdad es que es bonito y es cómodo. Maletero no está mal, lo que pasa es que al tener mucha caída realmente sería útil hasta aquí. Cuidado, Carlos. Y el coche por el lateral pues lo podemos ver ahora. La verdad es que es bonito, me ha gustado. Y el coche pues es este, y es un coche bonito. Y vamos allá con el primer coche. El primer coche es el Toyota BZ4X,
que también vaya nombre que le han buscado al coche. Es un SUV de tamaño mediano y la versión que probamos es la versión 4x4 tope de gama. Las sensaciones de este coche, la verdad, muy buenas. El coche nos gustó muchísimo. El coche es un vehículo que llama la atención, un volante pequeño con un cuadro de salpicadero bastante elevado que llega a hacer las funciones de head-up display, por lo que realmente un head-up display en este coche tampoco es muy necesario. Como dato curioso, el coche estaba muy caliente y confortable y nos comentaron que la calefacción para la parte inferior de las piernas es por infrarrojos en vez de por aire, y esto lo hacen para aprovechar más la energía del coche. El coche es cómodo, muy espacioso, traccionaba bastante bien y, como pequeña curiosidad, lleva un sensor que te va leyendo los ojos, y en caso de que apartes los ojos de la carretera sale un mensaje que te dice que te fijes en la carretera, y si detecta que cierras los ojos o que te duermes, el vehículo se detiene y se activan los intermitentes avisando peligro para que no vayas a tener un accidente con el vehículo. Este sistema de seguridad me pareció bastante bueno y otros vehículos también lo incorporan. Como detalle curioso, el asiento del conductor al ir a salir se hace hacia atrás, y cuando conectas el interruptor de arranque se vuelve a poner en la posición de conducción que tenías programada. El asiento del conductor me pareció cómodo, los asientos de atrás también me parecieron cómodos, y aparte el espacio que hay para los acompañantes en la parte de atrás, como puede verse en el vídeo, es bastante grande. Llama la atención el espacio tan grande que hay para el tamaño del vehículo. Anteriormente yo he tenido un Toyota Avensis y en este vehículo creo que se encuentra mucho de lo bueno del Avensis y que se han solucionado algunas de las cosas que en el Avensis no me gustaba. Como por ejemplo, en el Avensis era de cambio automático y para mí el cambio CVT de Toyota es bastante farragoso. En este modelo eléctrico la conducción tiene una dinámica muy buena. El vehículo acelera con contundencia cuando se le pide acelerar, por supuesto sin ser algo bestial, porque el vehículo tampoco tiene tantos caballos, pero entrega la potencia de una forma contundente y que no hace perder el control del vehículo en ningún momento. El cambio de marchas es por un sistema de rosca, con lo que deja bastante espacio en la zona de la consola central. Y como pequeña curiosidad, una vez se apaga el coche, el vehículo, aunque no esté en la posición de parado, se pone en la posición de parado y todo queda conforme tiene que estar. No hace falta ir tocando muchos botones. Si se te olvida algo, simplemente cuando el vehículo se apaga, todo se queda como tiene que estar y no hay que preocuparse por nada, cosa que me parece un detalle bastante interesante. También destacable la presencia de botones físicos que nos ayudan a regular la temperatura cuando estamos conduciendo y no tener que estar apartando mucho tiempo la vista de la carretera mirando a la pantalla que queda en posición central. Y como pequeña pega, pues el maletero, pese a no ser un maletero pequeño, la parte, digamos, de arriba, al tener una caída de atrás tipo crossover, pues no sería aprovechable para jaulas de perros. Pero la capacidad, en caso de no necesitarse ese tipo de bultos tan grandes en la parte de atrás, la capacidad del vehículo está bastante bien. Este vehículo nos ha gustado bastante y es un vehículo que consideramos que puede ser muy apropiado para familias. Tenemos la idea de probarlo con mayor profundidad porque es un vehículo que de entrada nos ha parecido una opción bastante interesante y a tener en cuenta. Nos ha gustado mucho. Bueno, y aquí tenemos el Lotus, que era el objetivo de hoy, ver esto. Y este es precioso. Tiene el modelo este que es más tipo SUV y hay también otro que todavía no está en producción, está un poco en preproducción. Es un coche que todavía no está completamente acabado, un prototipo que es mucho más bajito, que parece más deportivo. Este tiene una pinta estupenda y el otro tiene pinta todavía mejor, pero para Noruega quizá probablemente es mejor este más alto. El siguiente coche que probamos fue el Lotus. El modelo se llama Eletre
y es un coche con forma muy deportiva, con formato SUV, muy llamativo, muy bonito, y el modelo que nosotros condujimos era en color amarillo, lo que lo hacía muchísimo más llamativo. Así como con Toyota nos dejaron una versión tope de gama, en el Lotus la versión no era tope de gama, era una versión relativamente, llamémosla básica, si es que se puede llamar básico a uno de estos modelos que están por encima de los 100.000 euros. La potencia del vehículo era un poco por encima de los 600 caballos, con tracción a las 4 ruedas. Acceso al vehículo con tarjeta. Creo recordar que no tiene botón de arranque, que el vehículo se pone en marcha de manera automática, igual que sucede con los Volvo XC40, y el vehículo se apaga cuando se cierra el vehículo al tener la tarjeta fuera del coche. Estos son ciertos detalles de confort que van añadiendo distintas marcas y, como comento, el Volvo XC40 funciona del mismo modo. Un detalle curioso, al ponerse el cinturón, el del conductor, supongo que el del acompañante también, se tensa de manera automática. Esto lo he visto también en el BMW Serie 5. Y llama la atención el cuadro de instrumentos, que es muy delgado y muy alargado, que recuerda al del Volkswagen ID7. Tiene un head-up display enorme, por lo que el cuadro de instrumentos detrás del volante realmente tampoco tiene mucho sentido. En el Volkswagen ID7 siguen la misma filosofía, y después tiene una pantalla central bastante grande. El cambio de marchas es una pequeña palanquita que recuerda mucho a la que tiene el Volkswagen Golf, y la impresión que da el vehículo en general es de vehículo deportivo, pero tampoco sin llegar a ser un deportivo puro. Un detalle que no me gustó absolutamente nada es que el coche no tiene retrovisores, tiene cámaras y unas pantallitas en las puertas. Las pantallas son muy pequeñas para mi punto de vista y son mucho menos prácticas que un espejo. También hay que tener en cuenta que cuando alguien va a mirar los espejos, mira en la posición de los espejos, y cuando miras la posición de los espejos lo único que te encuentras es una cámara, y posteriormente tienes que corregir para mirar una pantalla que desde mi punto de vista es insuficiente. Aparte hay que tener en cuenta el detalle de que en países como Noruega las cámaras se quedan congeladas, con lo que habrá que estar quitando el hielo continuamente cada vez que subamos al coche después de haberlo dejado en la calle por la noche. El vehículo que probamos no es incómodo, pero tampoco es especialmente cómodo, ni en los asientos de delante ni en los asientos de atrás. Recordemos que el modelo que nos dejaron no era un tope de gama. Parece que este tipo de vehículos son muy personalizables y todos los asientos pueden cambiarse. Había otro Lotus allí, un modelo que está en preproducción, que era un modelo parecido a una berlina deportiva, con un aspecto muy deportivo, y curiosamente los asientos de este vehículo, tanto atrás como adelante, eran mucho más cómodos que los del vehículo que probamos con formato SUV, que en principio deberían ser de los modelos más cómodos. Cuando estuve hablando con el representante de la casa que nos acompañó en la pequeña prueba, nos comentó que los asientos se pueden cambiar y que es muy modulable y probablemente puedes poner los mismos asientos que están en el otro vehículo, con lo que probablemente si alguien no quiere esos asientos parece que no es un problema, que pueda cambiarlos por otros de otro tipo. Y en cuanto a la prueba de conducción, la verdad es que me sorprendió bastante, porque cuando alguien coge un Lotus con ese aspecto deportivo, se espera un deportivo con grandes respuestas, y la verdad es que no es así. El vehículo tuve que pedir que me lo pusieran en modo Sport nada más salir, porque sí, tendrá 600 caballos, pero los tiene dormidos o comiendo, porque ahí no salen por ningún sitio. Nada más salir había una rotonda donde poco antes había hielo, y el coche en el hielo no frenaba. Chafando a fondo, saltaba el ABS y el vehículo continuaba. Vehículos pesados pues tampoco es muy favorable cuando van por hielo para que paren rápido, pero con los otros vehículos no sucedió esto, cosa que sí que sucedió con el Lotus. El vehículo, cuando le chafas con contundencia, tarda aproximadamente un segundo en sacar la potencia que tiene. Cuando la saca, sí que acelera con mucha contundencia, pero no es una aceleración descontrolada, es una aceleración muy lineal, muy progresiva. Puedes controlar el vehículo en todo momento, no te da sustos, no te hace extraños,
y sí que ahí notas que los 600 caballos salen, pero realmente cuando conduces algo como un Lotus, un Porsche, un Ferrari, no estás esperando chafar, que no pase absolutamente nada y que después de un segundo el coche salga disparado. Yo puedo entender que eso lo hagan en un modo confort, pero no en un modo sport. En el modo sport tendría que ser tocas y el vehículo sale disparado. La versión que nosotros conducíamos era la de menor potencia. Hay una que parece que ronda los 900 caballos o pasa los 900 caballos. No sabemos si en esa versión, cuando tocas el acelerador, realmente sí que saldrá disparado o qué pasará. Existe también un modo de conducción individual, donde no sé si será posible cambiar esa variable o esa variable continuará siendo conforme está durante todo el tiempo por motivos de seguridad para evitar que algún conductor inexperto se lo compre y pueda tener algún accidente debido a esto. Para resumir la sensación que me transmitió el Lotus, lo veo un coche fantástico, un coche de altísima calidad, un coche que está muy bien, pero un coche al que no habría que haberle llamado Lotus. Lo podrían haber llamado de cualquier otra manera, pero no Lotus. Cuando alguien entra en una marca de grandes deportivos, lo que espera es una conducción deportiva y no un tipo de conducción bastante más relajada. El Volvo que yo llevo tiene una respuesta muchísimo más contundente y no es ningún tipo de deportivo. Es un familiar con muchísima potencia, supera los 450 caballos, pero es un familiar que te hace una entrega de potencia controlada, contundente a su manera, pero no esperas respuestas de tipo deportivo. Y Lotus es una marca de deportivos, por lo que el coche me encantó, me gustó muchísimo, pero no corresponde a lo que me esperaba. El otro modelo que tienen en preproducción, el que parece un sedán deportivo, tiene muy buena pinta y probablemente estas pequeñas cositas las corrijan en el otro modelo. Pero bueno, no lo sé. Será cuestión de que alguien lo pruebe y lo comente cuando saquen el vehículo a la venta. El siguiente vehículo que probamos fue el Lucid Air. La marca Lucid es una marca que yo no la conocía. De hecho, cuando me subí le pregunté al representante de la marca que nos acompañaba si era una marca china y me dijo que no, que son americanos y de California, lo que demuestra lo que sabía yo anteriormente de esta marca. El modelo que probamos es una versión relativamente básica, con más de 600 caballos y con tracción a las 4 ruedas, y la verdad es que me pareció muy interesante. Lo bueno de tener a uno de los representantes de la marca cuando se conduce el vehículo es que se puede ir comentando con ellos las sensaciones y ellos te pueden ir diciendo si se puede corregir lo que vas haciendo o si es una cosa que está así y que ya han notificado a la compañía si pueden modificar las prestaciones del vehículo en un sentido u otro para adaptarlos al país en el que lo venden. Y también nos contó un poco de la historia. En este coche sorprende cómo acelera, las aceleraciones son fulgurantes. Esto es lo que me esperaba yo del Lotus y no conforme va el Lotus. Aquí chafas y el coche sale disparado, pero sale disparado como si fuera un Porsche, es impresionante. No parece una berlina deportiva, parece un auténtico deportivo. El manejo de este vehículo es como el de un deportivo, fantástico y maravilloso. Eso sí, el coche está cerca de los 5 metros de largo. Las aceleraciones del vehículo, como digo, son fulgurantes y es un vehículo que ni conocía ni sabía quiénes eran, pero que me gustó bastante. Estábamos probando la versión básica y la versión básica me encantó. El interior es muy sobrio, pero es elegante. Cosas que no me gustaron del coche. En primer lugar, la palanca de cambios. Es un coche americano y bueno, pues la palanca de cambios la tienen en la parte del volante como si fuera el mando del limpiacristales. Y eso es una cosa que a mí personalmente no me gusta. Yo las prefiero en el centro, o una palanquita pequeña, o una rosquita giratoria, o algo así, pero yo estoy acostumbrado a tenerlo en el centro y me gusta verlo en el centro. No me gusta verlo en la parte del volante. Algo que también tienen algunos Mercedes y que también han puesto algunos Volkswagen eléctricos y que a mí realmente pues no me gusta. Pero bueno, esto son cosas de gustos. También considero que el pilar A del vehículo es muy grande y quita mucha visibilidad. Eso es una cosa que en principio no me gusta. A mí me gusta tener una buena visibilidad de la parte de fuera,
sobre todo cuando estás cogiendo rotondas, el pilar A es muy intrusivo, es muy grande y queda muy cerca de la zona de visión. Es una cosa que no me gustó. Y después otra cosa que tampoco me gustó es la gran regeneración que tiene el vehículo. También como en el Lotus, de lo primero que hice fue decirle, oye, quítame la regeneración, esto regenera muchísimo. Y me lo puso en el mínimo, o sea, me puso uno menos, y dije, esto sigue regenerando muchísimo, esto retiene muchísimo, esto no tiene menos, me lo puso en el que menos regenera de todo, y en el que menos regenera lo sigo notando muy regenerativo. Ellos me comentaron que es una cosa que ya le han dicho a la marca, porque ellos consideran que realmente también regenera mucho y que muchos clientes se lo han dicho, y están intentando modificar el software para que esto no sea así y retenga menos. Porque también, como el propio representante de la marca me dijo, en Noruega puede ser un problema no utilizar los frenos, porque en Noruega las cosas se oxidan más y los discos de freno se oxidan más que en otros países. Con lo que es bueno ir frenando de vez en cuando, porque sí, los discos de freno te pueden durar mucho si no los utilizas, pero si los tienes completamente oxidados, pues no te sirven para nada. Entonces, esto es una cosa que me comentó que la marca probablemente lo modifique, y la verdad es que si consiguen que el coche tenga menos retención, la conducción puede ser sencillamente deliciosa. Como pequeño detalle, también me comentaron que los motores los utilizan en Fórmula E. No me extraña, son motores que responden de una forma muy contundente y estupenda. Según he visto en su página, porque no tengo grabado de este coche, no grabé interiores, no grabé prácticamente nada, con lo que recomiendo, si a alguien le interesa este vehículo, buscarlo en internet. En internet hay mucha información. Según he encontrado en su página, las aceleraciones del vehículo, el que más tarda de 0 a 100 lo hace en 4 segundos, los datos que yo he encontrado. Y el que menos he encontrado está en 3,2, pero probablemente tengan algo que lo hagan menos. No me extrañaría que tengan algo que lo hayan menos, porque las aceleraciones son realmente fulgurantes. Me recordaron muchísimo a las aceleraciones del Porsche. Y en cuanto a las baterías, tienen autonomía brutal. Según he encontrado en internet, hay algunas que sobrepasan los 800 kilómetros. Y con 800 kilómetros, aquí ya sí que estamos hablando de un vehículo con unas autonomías similares a las de un vehículo de gasoil, con lo que con este vehículo es perfectamente posible hacer cualquier tipo de viaje. La capacidad de recarga parece que también es bastante buena, pueden recargar bastante rápido. Claro, aquí también entra el tema de cargadores, disponibilidad de cargadores, que cuando llegas al cargador no esté desactivado o estropeado o fuera de uso o cualquier cosa. Pero bueno, la verdad es que el vehículo muy bien, muy buenas sensaciones, impresionante, maravilloso. Y solamente, pues bueno, una pequeña peguita gorda, que es que aquí en Noruega, pues el vehículo parte del 1.140.000 coronas noruegas. Como cosa positiva, decir que el vehículo es muy tecnológico, pero que no lleva cosas en principio innecesarias y molestas, como por ejemplo lo que comentaba del Lotus, las cámaras en lugar de los retrovisores y cosas de estas que realmente molestan más que ayudar. Muy tecnológico, pero yo a día de hoy realmente no le veo el uso. El vehículo es un sedán familiar, se conduce como un deportivo realmente, pero es un sedán familiar, es muy grande, es relativamente cómodo, el que probamos nosotros, delante y detrás. Tiene maleteros tipo sedán, con lo que si se necesita mayor espacio en la parte de atrás, como por ejemplo llevar las jaulas de los perros ya de cierto tamaño, este vehículo pues tiene ese problema. Nos comentaron que van a sacar uno, parece que a final de año, que es el Gravity, que es un formato tipo sub, y este es el que ya cumpliría la función para familias que necesiten un maletero de mayor volumen. Y creo que será bastante interesante, porque habiendo visto cómo es este, el otro probablemente esté bastante bien. Como pequeño dato interesante, también comentar que este vehículo no lo noté tanto al entrar, sino al salir, va muy pegado al suelo. A la hora de salir sí que noté que realmente va muy pegado al suelo. No se hace incómodo salir, pero es un vehículo muy bajito. Y la verdad es que me sorprendió, no los conocía y me ha gustado muchísimo cómo se conduce y me ha encantado. Aquí tenemos el Lucid Air,
y es una marca que no conocía, que he probado y que la verdad me ha gustado mucho. El interior es muy sencillo, pero el coche es realmente muy interesante. Y el último vehículo que condujimos fue el NIO, modelo ET5 Station Wagon. Creo que era tracción a las 4 ruedas. Y bueno, un poco injusto después de el Lotus y el Lucid probar un coche más generalista, pero es lo que hay y voy a comentar qué tal me pareció este vehículo. Y en general me pareció un vehículo que está bastante bien. Es un vehículo familiar que considero muy bueno. Más o menos sería similar al Volkswagen ID7 que no he probado, que simplemente me he subido en él, con la diferencia de que el ID7 lo consideré muy cómodo y en este no me han gustado los asientos. Ni me gustó el asiento del conductor, ni me gustaron los asientos de atrás. Por lo demás, el vehículo, creo que la conducción es bastante buena, me sorprendió lo bien que toma las curvas, tampoco íbamos a velocidades altas, recuerdo que las curvas pues son curvas de rotonda y curvas de 60, pero me llamó mucho la atención conforme toma las rotondas, lo asentado que va el coche y lo bien que las toma. Parece que el vehículo tiene una batería que es una de las que tienen uno de los mejores rendimientos en invierno, según un test que hicieron aquí en Noruega, y como cosas que no me gustaron del vehículo, los asientos, pero el tema del asiento es muy subjetivo y muy personal. Y después aparte que se le notaba falta de potencia. Los vehículos eléctricos que yo he probado normalmente entregan una potencia de forma más contundente. Este vehículo me recordó a un gasoil con poca potencia. El viaje aquí lo hicimos solos, en la prueba no llevábamos representante, con lo que tampoco pude preguntar un poco sobre modos de conducción y todo esto. Quizá el coche lleve algún modo de conducción Sport donde entregue potencia de una forma mucho más contundente, o haya diferentes versiones y esta sea la de menor potencia y haya versiones de mayor potencia donde esto cambie, pero realmente me pareció que en tema de entrega de potencia se queda muy cortito. No parece un vehículo de tipo eléctrico, sino que parece más bien un gasoil de los de antes. Por el resto, creo que es un vehículo muy a tener en cuenta para quien esté buscando una Station Wagon del tipo Volkswagen ID7, que todavía no tiene Station Wagon, pero lo va a sacar dentro de poco. El Volkswagen no lo he probado, el NIO sí, y el NIO lo considero que está muy bien. Habría que probarlo en profundidad para ver realmente cómo funciona el coche, pero las impresiones como coche generalista de gran tamaño familiar, las impresiones han sido relativamente buenas. Y en cuanto a la marca NIO, había allí algunos sub de gran tamaño que no probé, los tenían en el stand, y tengo que decir que los asientos que tenían estos sub de gran tamaño eran muy cómodos, por lo que es posible que a este otro vehículo se le puedan cambiar por algunos otros, o quizá no, pero que esta marca tiene algunos asientos que son realmente cómodos. Y para acabar os voy a comentar un tipo de cargador que enseñaron allí que me pareció bastante curioso. Es una marca que se llama Enua, parece ser que está diseñado y producido en Noruega, y la peculiaridad es que tiene una base donde se monta la cabeza, llamémoslo, del cargador. Entonces puedes poner bases en diferentes puntos. Incluso aquí, que es muy popular tener la cabaña en la montaña, puede montarse base en la cabaña de la montaña y después se movería la cabeza a las distintas bases según si el coche lo quieres cargar dentro del garaje o en la calle o en la parte esta de acá, o incluso puedes llevarte la base a la cabaña y no montar todo el cargador en la cabaña, sino montar simplemente la base y después el cargador te lo llevas de tu casa en el coche a la cabaña y cuando llegas allí lo montas y puedes cargar. Esto es muy práctico cuando se tienen varios coches, no tienes por qué cargarlos todos a la vez si no quieres y puedes ir cargando uno fuera, otro dentro y no tener que ir moviéndolos, que es bastante farragoso. Una cosa bastante interesante, que es un cargador que ha salido ahora, la marca es Enua y parece que está bastante bien, es bastante seguro, esto se puede tener fuera muy bien, y lo más interesante es que la cosa esta de aquí se puede quitar. Ok, ahora vemos cómo lo quita así y se queda la cosa esta. Cosas como esta puedes tener en varios puntos, puedes tener uno dentro del garaje, otro fuera del garaje,
y después simplemente es ir moviendo la cabeza y poniéndola, y la verdad es que es una solución que parece bastante interesante porque se puede tener uno dentro del garaje, otro fuera del garaje, y así se puede ir cargando dos coches sin tener que mover los coches, simplemente moviendo la cabeza esta. Y eso es todo por hoy. En el vídeo siguiente os enseñaré la segunda parte con los vehículos que no probamos pero que nos parecieron bastante interesantes. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, darle a la campanita para recibir notificaciones y compartir. Y eso es todo. Nos vemos otro día en un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebu. Hasta la vista.